Mi nombre es Roberto Castillo y tengo una tienda de antigüedades en el centro histórico de Trujillo. Llevo 23 años en este negocio. He comprado y vendido miles de objetos. Muebles coloniales, cuadros antiguos, cerámicas prehispánicas, joyas, libros. He visto de todo. Pero nunca me había pasado algo como lo que voy a contar. Hace 6 meses, en abril del 2025, una señora mayor entró a mi tienda. Tendría unos 70 años, vestida completamente de negro. Cargaba una caja de cartón. Me dijo que quería venderme algo. Abrió la caja. Adentro había una muñeca antigua de porcelana. Medía como 40 centímetros. Vestido de encaje blanco ya amarillento por el tiempo. Pelo negro largo y lacio. Ojos de vidrio azul que te seguían cuando te movías. Cara muy pálida, casi traslúcida. La muñeca era claramente antigua, probablemente de finales del siglo XIX. Estaba en excelente estado considerando su edad. Le pregunté a la señora de dónde la había sacado. Me dijo que era de su familia, que había pertenecido a su bisabuela. Que la había tenido guardada en su casa durante años pero que ya no la quería. Necesitaba deshacerse de ella. La forma en que lo dijo, deshacerse de ella, me pareció rara. Como si no quisiera simplemente venderla, sino quitársela de encima. Le ofrecí 200 soles. Aceptó inmediatamente sin regatear. Eso también fue raro. Normalmente la gente trata de sacar más dinero. Ella parecía aliviada. Casi feliz de que yo la comprara. Antes de irse me dijo algo que no olvidaré: no la ponga cerca de donde duerma. Y si pasan cosas raras, devuélvala. Yo no puedo recibirla de vuelta, pero alguien más la querrá. No le di importancia. La gente mayor siempre tiene sus supersticiones. Puse la muñeca en una vitrina de mi tienda con un precio de 1.200 soles. Era una pieza hermosa a pesar de ser inquietante. Pensé que se vendería rápido. La primera noche después de comprarla me quedé trabajando tarde en la tienda organizando inventario. Era cerca de las 10 de la noche. Estaba solo. De repente escuché un ruido. Como de vidrio golpeando vidrio. Venía de la vitrina donde estaba la muñeca. Me acerqué. La muñeca seguía en su lugar pero su cabeza estaba girada. Antes miraba hacia el frente de la tienda. Ahora miraba hacia donde yo estaba trabajando. Hacia mi escritorio. Pensé que tal vez al cerrar la vitrina más temprano había movido algo y la muñeca se había girado por la vibración. La acomodé de nuevo mirando al frente. Volví a mi escritorio. 10 minutos después, otro ruido. La muñeca había vuelto a girarse. Mirándome de nuevo. Esta vez me empezó a incomodar. La saqué de la vitrina y la puse en una caja en el almacén del fondo. Cerré la puerta del almacén. Terminé mi trabajo y me fui a casa. Al día siguiente llegué a la tienda a las 9 de la mañana. Abrí la puerta. La muñeca estaba sentada en el mostrador principal. Justo frente a la entrada. Mirando hacia la puerta. Como si hubiera estado esperándome. Sentí un escalofrío. Yo la había dejado en una caja en el almacén. La puerta del almacén seguía cerrada con llave. Nadie más tiene llaves de mi tienda. Era imposible que la muñeca hubiera salido sola. Revisé las cámaras de seguridad. Tengo 2 cámaras, una apuntando a la entrada y otra al interior de la tienda. Revisé el video de toda la noche. A las 3:22 de la mañana, la puerta del almacén se abre. Nadie la abre. Simplemente se abre. Y la muñeca aparece en el video caminando, no flotando, caminando con sus piernas de porcelana hacia el mostrador. Sube al mostrador, se sienta,
y se queda ahí inmóvil el resto de la noche. Borré el video. No quería tener esa evidencia. Pensé en tirar la muñeca a la basura, pero algo me detenía. Decidí ponerla en venta urgente. Bajé el precio a 500 soles. Al tercer día vino un coleccionista. Un señor de mediana edad que colecciona muñecas antiguas. Le mostré la muñeca. Sus ojos se iluminaron. «Es hermosa», dijo. «La compro». Le vendí la muñeca y me sentí aliviado. 3 días después el hombre volvió. Traía la muñeca de regreso. Estaba furioso. Me exigió que le devolviera su dinero. Le pregunté por qué. Me dijo que la muñeca hacía cosas. Que se movía por su casa de noche. Que aparecía en lugares donde él no la había puesto. Que sus otras muñecas de colección habían aparecido rotas, con las cabezas arrancadas. Que su esposa había tenido pesadillas horribles. Que no la quería ni regalada. Le devolví su dinero. Me quedé con la muñeca de nuevo. Intenté venderla 3 veces más. Todas las veces me la devolvieron. Siempre con la misma historia. La muñeca se movía. Aparecía en lugares incorrectos. Causaba pesadillas. Una mujer me dijo que encontró a la muñeca parada junto a su cama a las 3 de la mañana, mirándola dormir. Decidí investigar. Busqué información sobre la familia de la señora que me la vendió. Encontré su dirección en el recibo de compra. Fui a su casa. Toqué la puerta. Nadie respondió. Los vecinos me dijeron que la señora había fallecido. 2 semanas después de venderme la muñeca. Paro cardíaco. Tenía 72 años. Los vecinos dijeron que la señora vivía sola, que había estado tratando de deshacerse de esa muñeca durante años. Que nadie la quería comprar porque decían que estaba maldita. Investigué más. La muñeca había pertenecido originalmente a una niña de una familia adinerada de Trujillo a finales del siglo XIX. La niña se llamaba Carmela. Tenía 8 años. En 1892, Carmela murió de fiebre amarilla. Sus padres, destrozados, mandaron a hacer esa muñeca con su pelo real y la vistieron con uno de sus vestidos. La muñeca fue hecha para parecerse a Carmela, para que sus padres pudieran tener algo de ella. Pero después empezaron a pasar cosas raras en la casa. Escuchaban pasos de niña, risas, llantos. La muñeca aparecía en diferentes habitaciones. Los sirvientes renunciaban aterrorizados. Finalmente la familia decidió deshacerse de la muñeca. La regalaron a otra familia. Pero esa familia también experimentó fenómenos. Y así pasó de familia en familia durante más de 100 años. Nadie podía conservarla mucho tiempo. Siempre terminaban devolviéndola o regalándola. Ahora la muñeca está en mi tienda de nuevo. Ya no intento venderla. Está en una vitrina especial en el fondo de la tienda, lejos de la entrada. Le puse un letrero, no está en venta. Los clientes preguntan por ella. Les cuento la historia. Algunos se ríen. Otros se van incómodos. Pero yo sé la verdad. Carmela nunca se fue. Está atrapada en esa muñeca. Y de vez en cuando cierro la tienda y estoy solo organizando cosas, escucho risas de niña. Suaves. Lejanas. Y cuando volteo, la muñeca está mirándome. Sus ojos de vidrio azul siguiéndome. Y juro que a veces, muy raramente, veo su boca moverse. Como si tratara de decirme algo. Como si quisiera que supiera que ella sigue ahí. Esperando. Siempre esperando. Soy Miguel Vargas, constructor en Chiclayo.
Trabajo principalmente en remodelaciones de casas antiguas. El año pasado, en septiembre, me contrataron para remodelar una casona colonial en el centro histórico. La casa tenía más de 100 años, estaba abandonada desde los años 80. El nuevo dueño quería convertirla en hotel boutique. Cuando empezamos a trabajar, en una de las habitaciones del segundo piso, detrás de un muro falso que tuvimos que derribar, encontramos un espejo. Era enorme, como de 2 metros de alto por 1 metro de ancho. Marco dorado tallado a mano con diseños barrocos. El vidrio estaba sorprendentemente intacto, sin una sola grieta, solo un poco empañado por el tiempo. El dueño de la casa se emocionó con el hallazgo. Me pidió que lo limpiara y lo restaurara. Era una pieza valiosa, probablemente del siglo XIX. Contratamos a un restaurador especializado. Tardó 2 semanas en limpiarlo y reparar algunos detalles del marco. Quedó hermoso. Decidieron colgarlo en el lobby principal del futuro hotel. El día que lo instalamos pasó algo raro. Estábamos 5 trabajadores ajustando el espejo en la pared. Yo estaba parado frente a él verificando que quedara derecho. Miré mi reflejo. Pero en el reflejo, detrás de mí, vi a alguien más. Una mujer vestida de blanco. Parada justo detrás de mi hombro. Me di vuelta rápido. No había nadie. Mis compañeros estaban todos a mi izquierda sosteniendo el espejo. Nadie detrás de mí. Miré de nuevo el espejo. La mujer seguía ahí. En el reflejo. Pero no en la realidad. Era joven, tal vez de 30 años, con un vestido blanco largo de estilo antiguo. Me miraba directamente. Mis compañeros notaron mi expresión. ¿Qué pasa?, me preguntaron. Les dije que no veían a la mujer en el espejo. Miraron. Uno de ellos, el más joven, se puso pálido. Yo también la veo, dijo. Está ahí detrás de Miguel. Nos alejamos del espejo. La imagen de la mujer desapareció. Pensamos que tal vez era un efecto de la luz, un reflejo extraño de alguna ventana. Terminamos de instalar el espejo y nos fuimos. Esa noche no pude dormir bien. Soñé con la mujer del vestido blanco. Soñé que salía del espejo y caminaba por la casa buscando algo. A la semana siguiente, el dueño me llamó alterado. Me dijo que necesitaba que quitara el espejo inmediatamente. Le pregunté por qué. Me contó que había ido a revisar los avances de la obra con su esposa. Cuando pasaron por el lobby y se miraron en el espejo, vieron algo terrible. En el reflejo, sus 2 hijos aparecían detrás de ellos. Pero sus hijos no estaban ahí. Estaban en casa con la niñera. Y en el reflejo, los niños tenían los ojos completamente negros y estaban llorando sangre. Fuimos a quitar el espejo. Pero cuando llegamos, pasó algo que nos dejó helados. El espejo mostraba la habitación del lobby, pero no como estaba en ese momento. Mostraba la habitación como había sido antes, con muebles antiguos, cortinas pesadas, todo decorado al estilo de hace 100 años. Y había gente en el reflejo. Gente vestida con ropa antigua. Caminando. Hablando en silencio. Como si estuviéramos viendo el pasado. Uno de mis trabajadores se acercó demasiado al espejo. Extendió su mano para tocarlo. En el momento en que sus dedos rozaron el vidrio, gritó y retrocedió. Su mano estaba congelada. Literalmente. Cubierta de escarcha. Le tomó 10 minutos recuperar la sensibilidad. Me dijo que cuando tocó el espejo sintió que algo lo jalaba. Como si algo del otro lado quisiera arrastrarlo adentro. Envolvimos el espejo con mantas sin tocarlo directamente. Lo bajamos con mucho cuidado. El dueño decidió que no lo quería en su propiedad. Me preguntó si yo conocía algún museo o coleccionista que lo quisiera. Hice algunas llamadas.
Un anticuario de Lima me dijo que había escuchado de ese espejo, que provenía de una hacienda en las afueras de Chiclayo donde en 1920 ocurrió una tragedia. La dueña de la hacienda, una mujer llamada Isadora, se suicidó frente a ese espejo. Se colgó mientras se miraba en él. Fue su forma de asegurarse de que alguien la encontrara. Después de su muerte, cosas extrañas empezaron a pasar. La gente que se miraba en el espejo veía a Isadora detrás de ellos. Veían imágenes de eventos pasados. Algunos decían que veían el futuro. Pero siempre visiones perturbadoras. La familia cerró la hacienda. El espejo fue vendido varias veces. Siempre terminaba siendo devuelto. El dueño de la casa decidió enterrar el espejo. Literalmente. Contratamos una excavadora. Cavamos un hoyo de 3 metros de profundidad en un terreno baldío en las afueras de la ciudad. Metimos el espejo todavía envuelto. Lo cubrimos con tierra y concreto. Pusimos piedras encima. Como si fuera una tumba. Porque eso es lo que es. Una tumba para algo que no debería existir. Pero aún así, a veces, cuando paso por esa área de Chiclayo, cuando paso cerca de ese terreno baldío donde enterramos el espejo, juro que escucho algo. Como un susurro. Como alguien llamando desde muy lejos. Desde muy abajo de la tierra. Y me pregunto si un espejo puede realmente morir. O si solo está esperando. Esperando a que alguien decida desenterrarlo de nuevo. Me llamo Eduardo Quispe. Soy pescador artesanal en Paita, cerca de Piura. Tengo 46 años. Llevo pescando desde que tengo memoria. El mar es mi vida. Pero después de lo que encontré hace 8 meses, ya no puedo pescar tranquilo. Ya no puedo dormir tranquilo. Era enero del 2025. Salí a pescar como siempre, de madrugada. Fui solo en mi bote pequeño a una zona rocosa que conozco bien donde siempre hay buena pesca. Eché mis redes. Esperé. Cuando las recogí, entre los peces había algo extraño. Un objeto de piedra, pesado, cubierto de algas y percebes. Lo limpié con agua de mar. Era una estatuilla. Como de 20 centímetros de alto. Tallada en piedra negra. Representaba a una figura humanoide pero con rasgos extraños. La cabeza era muy grande y redonda. Los ojos eran enormes, casi ocupaban media cara. La boca abierta mostraba dientes puntiagudos. Los brazos muy largos llegaban hasta los pies. Parecía algo de la cultura moche o tal vez anterior. Muy antigua. Pensé que podía vender esa pieza a algún coleccionista o turista. Sabía que era ilegal vender piezas arqueológicas pero necesitaba el dinero. La guardé envuelta en un trapo y volví a puerto. Cuando llegué a casa se la mostré a mi esposa, Carmen. Ella es más supersticiosa que yo. Cuando vio la estatuilla se puso nerviosa. Me dijo que la devolviera al mar. Que esas cosas traían mala suerte. Que había pertenecido a alguien que la puso ahí por alguna razón. No le hice caso. Guardé la estatuilla en un estante de mi cuarto. Esa noche no pude dormir. Tenía pesadillas. Soñé que estaba pescando y mi bote se hundía. Soñé que algo me jalaba desde abajo del agua. Algo con manos largas y delgadas. Me desperté sudando. Mi esposa también había tenido pesadillas. Soñó que algo entraba a nuestra casa. Algo oscuro que se llevaba a nuestros hijos. Al día siguiente mi hijo mayor, de 15 años, se enfermó. Fiebre alta. Vómitos. Lo llevamos al hospital. Los doctores no encontraron nada específico. Le dieron medicamentos. La fiebre no bajaba. 3 días después mi hija menor también se enfermó.
Mismos síntomas. Los doctores no entendían qué les pasaba. Mi esposa me rogó que me deshiciera de la estatuilla. Me dijo que desde que la traje todo estaba saliendo mal. Accedí. Pero no quería simplemente tirarla. Todavía pensaba que valía dinero. Fui a un anticuario del centro de Piura. Un señor mayor que lleva décadas comprando y vendiendo antigüedades. Le mostré la estatuilla. Su expresión cambió cuando la vio. Me preguntó dónde la había encontrado. Le conté. Me dijo que no la quería. Que era maldita. Esa palabra. Maldita. Le pregunté qué quería decir. Me explicó que en las culturas prehispánicas del norte del Perú había objetos rituales que se usaban para maldiciones. Ídolos que representaban a entidades oscuras. Que se enterraban con ofrendas para pedir daño a otros. Que si uno los desenterraba, la maldición se transfería a quien los tocara. Le dije que no creía en esas cosas. Me dijo que no importaba si yo creía o no. Que la maldición existía independientemente de mis creencias. Me aconsejó que devolviera la estatuilla al mar exactamente donde la encontré. Con una ofrenda. Chicha de jora, hojas de coca y sangre de pollo. Tenía que pedir perdón por haberla tomado. Me fui de ahí pensando que el viejo estaba loco. Pero mis hijos seguían enfermos. Mi esposa estaba desesperada. Decidí hacer lo que el anticuario había dicho. Al día siguiente compré todo lo necesario. Fui al mismo lugar donde pesqué la estatuilla. Eché la chicha de jora al mar. Las hojas de coca. La sangre de pollo. Tomé la estatuilla. La envolví en un paño negro como me había instruido el anticuario. Y la arrojé al mar mientras decía, perdón por haber tomado lo que no era mío, perdón por haber perturbado su descanso, no volveré a molestar. La estatuilla se hundió. El mar se la tragó. Volví a casa. Esa misma tarde la fiebre de mis hijos bajó. Al día siguiente estaban completamente recuperados. Los doctores dijeron que era un milagro. Que no entendían qué había pasado. Mi esposa sabía. Yo sabía. Pero la historia no termina ahí. 2 semanas después, otro pescador de nuestro puerto encontró algo en sus redes. Una estatuilla de piedra negra. La misma que yo había arrojado. O tal vez otra similar. Se la llevó a su casa. A los 3 días su esposa tuvo un accidente. Se cayó de las escaleras y se fracturó ambas piernas. Su hijo mayor perdió su trabajo. Su hija se enfermó gravemente. El pescador, desesperado, también trató de devolverla al mar. Pero apareció de nuevo. En las redes de otro pescador. Y luego otro. Y otro. Es como si la estatuilla no quisiera quedarse en el mar. Como si buscara estar en tierra. Con personas. Para hacer lo que fuera que hacía. Ahora en el puerto todos saben de la estatuilla maldita. Si alguien la encuentra, la envuelve sin mirarla directamente y la tira de inmediato lo más lejos posible. Algunos dicen que la estatuilla siempre regresa. Que no importa cuántas veces la tires. Que algún día va a encontrar a alguien que no la devuelva. Alguien que la guarde. Y ese será su fin. Yo ya no pesco en esa zona. Cambié mi área de pesca. Pero a veces, cuando estoy en el mar de noche, cuando las olas golpean mi bote y todo está oscuro, siento que algo me observa desde abajo del agua. Algo antiguo. Algo que espera paciente. Y me pregunto si realmente me perdonó. O si solo está esperando el momento correcto. Soy Hernán Lagos. Trabajo como profesor de historia en un colegio de Lambayeque. Pero mi verdadera pasión es la arqueología. Aunque no tengo título oficial,
Paso mis fines de semana explorando zonas arqueológicas con permiso de las autoridades. He encontrado algunas piezas interesantes a lo largo de los años. Siempre las reporto al museo local. Siempre. Excepto una vez. Hace 10 meses, en marzo del 2025, estaba explorando un área cerca de Tucumán con un grupo de aficionados. Es una zona conocida por sus pirámides prehispánicas. Nos alejamos un poco del área principal hacia una zona menos visitada. Yo llevaba un detector de metales. Empezó a sonar con intensidad cerca de un montículo de tierra. Cavamos. A medio metro de profundidad encontramos algo envuelto en tela podrida. Lo saqué con cuidado. Era pesado. Quité la tela. Era una máscara ceremonial de oro. No era oro puro, probablemente una aleación con cobre, pero brillaba hermoso bajo el sol. La máscara representaba un rostro humano con rasgos felinos. Ojos almendrados. Dientes prominentes. Decoraciones de piedras turquesa incrustadas. Era claramente de la cultura sicano-lambayeque. Probablemente del siglo XI o XII. Una pieza increíblemente valiosa. Mis compañeros estaban emocionados. Querían llevarla al museo inmediatamente. Pero yo, por primera vez en mi vida, sentí algo diferente. Sentí que esa máscara era especial. Que había algo en ella. Una energía. Un llamado. Les dije a mis compañeros que yo me encargaría de reportarla. Que tenía contactos en el museo. Ellos se fueron. Yo me quedé un rato más mirando la máscara. La limpié un poco con agua y un paño suave. El metal brilló aún más. Y entonces, no sé por qué, hice algo que nunca había hecho. Me puse la máscara. Solo por un segundo. Solo para sentir cómo era. La máscara encajó perfecto en mi rostro. Como si hubiera sido hecha para mí. Sentí una sensación extraña. Calor en la cara. Un hormigueo. Y luego algo más. Como si mi mente se expandiera. Como si pudiera escuchar pensamientos que no eran míos. Voces antiguas hablando en un idioma que no conocía pero que de alguna forma entendía. Me quité la máscara rápidamente. Mi corazón latía fuerte. Estaba sudando. Miré a mi alrededor. Todo parecía normal. Pero yo me sentía diferente. Más alerta. Más fuerte. Como si algo hubiera despertado dentro de mí. Guardé la máscara en mi mochila. Volví a casa. No la reporté. Le dije a mi esposa que no había encontrado nada ese día. Esa noche soñé que era otra persona. Un sacerdote de una antigua civilización. Vestía ropas ceremoniales. Llevaba la máscara puesta. Presidía un ritual. Había fuego. Tambores. Gente cantando. Y sacrificios. Sacrificios humanos. Vi todo desde los ojos del sacerdote. Sentí lo que él sentía. Poder. Control. Conexión con fuerzas oscuras. Me desperté alterado. No podía dejar de pensar en el sueño. En la máscara. Tenía que usarla de nuevo. Esperé a que mi esposa se durmiera. Saqué la máscara de donde la había escondido en mi estudio. Me la puse. Esta vez la dejé más tiempo. 5 minutos. Las voces en mi cabeza se hicieron más claras. Me hablaban. Me decían cosas. Me prometían poder. Conocimiento. Inmortalidad. Solo tenía que seguir usándola. Solo tenía que dejarme llevar. Durante los siguientes 2 meses usé la máscara cada noche. Se volvió una adicción. Cada vez la usaba más tiempo. Media hora. 1 hora. 2 horas. Y empecé a cambiar.
Mi esposa lo notó. Me dijo que estaba diferente. Más frío. Más distante. Que mis ojos se veían extraños. Que a veces hablaba dormido en un idioma que ella no entendía. También empecé a tener impulsos extraños. Violentos. Pensamientos que no eran míos. Quería hacer cosas horribles. Lastimar animales. Lastimar personas. Tenía que esforzarme para controlarme. La máscara me estaba transformando. No físicamente, pero mentalmente, espiritualmente. Estaba convirtiéndome en otra cosa. Una noche, hace 4 meses, mi esposa entró a mi estudio sin tocar. Me encontró con la máscara puesta. Sentado en la oscuridad. Gritó. Me quité la máscara rápidamente. Ella estaba aterrada. Me preguntó qué era esa cosa. ¿De dónde la había sacado? ¿Por qué la estaba usando? Le conté todo. Entre lágrimas le conté todo. Ella me rogó que me deshiciera de la máscara. Que la llevara al museo. Que pidiera ayuda. Al día siguiente fui al Museo Arqueológico de Lambayeque. Llevé la máscara. Le conté al director todo. Esperaba que me arrestaran por no reportar el hallazgo inmediatamente. Pero el director me miró con comprensión. Me dijo que no era la primera vez que pasaba algo así. Que objetos ceremoniales poderosos podían tener efectos en las personas. Que la máscara probablemente había sido usada en rituales de posesión espiritual. Me dijo que iban a guardar la máscara en una bóveda especial. Sellada. Donde nadie pudiera tocarla. Que otros objetos similares estaban ahí también. Objetos que no se exhibían al público porque eran peligrosos. Sentí alivio al entregarla. Como si me hubiera quitado un peso enorme. Pero los efectos no desaparecieron inmediatamente. Durante semanas seguí teniendo sueños con el sacerdote. Con los rituales. Seguí escuchando las voces. Más débiles, pero ahí. Mi esposa sugirió que viera a un chamán. Que tal vez necesitaba una limpieza espiritual. Fuimos a ver a un curandero en Ferrenafe. Un señor mayor que trabaja con plantas medicinales y ceremonias tradicionales. Cuando le conté mi historia, asintió como si no le sorprendiera. Me hizo una ceremonia con tabaco y agua florida. Me dijo que mi espíritu había sido marcado por la máscara. Que iba a tomar tiempo recuperarme completamente. Que probablemente nunca volvería a ser exactamente como antes. Tenía razón. Han pasado meses. Ya no uso la máscara. Ya no puedo usarla aunque quisiera porque está sellada en el museo. Pero todavía siento sus efectos. A veces escucho susurros. A veces tengo impulsos oscuros. Y lo peor es que una parte de mí, una parte pequeña pero persistente, extraña usarla. Extraña esa sensación de poder. Esa conexión con algo antiguo y terrible. Por eso ya no hago arqueología amateur. Por eso evito zonas arqueológicas. Porque sé que hay cosas enterradas que deberían quedarse enterradas. Objetos que no son simples reliquias del pasado. Son portales. Llaves. Caminos hacia lugares donde no deberíamos ir. Y una vez que abres esa puerta, nunca se cierra completamente. Mi nombre es José Ramírez. Vivo en Tumbes con mi familia. Esposa, 2 hijos, y mi madre anciana. Somos gente trabajadora y normal. Nunca nos habían pasado cosas extrañas hasta que encontramos ese muñeco. Era julio del 2025. Estábamos haciendo limpieza profunda de la casa. Mi esposa, Rosa, encontró una caja vieja debajo de las escaleras que llevan al segundo piso. Una caja de madera sellada con cinta adhesiva amarillenta. La abrimos.
Adentro había un muñeco de trapo. Era horrible. Como de 30 centímetros. Hecho de tela burda café oscuro. Cosido a mano con hilo negro grueso. Tenía botones negros como ojos. La boca era una línea cosida también con hilo negro. Pero lo más perturbador eran los alfileres. Tenía como 20 alfileres clavados por todo el cuerpo. En la cabeza, el pecho, los brazos, las piernas. Y había manchas oscuras en la tela. Manchas que parecían sangre vieja. Mi esposa quería tirarlo inmediatamente. Pero yo sentí curiosidad. ¿Quién había puesto esa caja ahí? Nuestra casa tiene como 40 años. Nosotros la compramos hace 10. Tal vez los dueños anteriores la dejaron. Le pregunté a los vecinos si sabían algo de los antiguos dueños. Una señora mayor me contó que la familia que vivió antes que nosotros tuvo problemas. El esposo enfermó gravemente. La esposa tuvo un accidente. Se mudaron apurados. Nadie supo más de ellos. Decidí investigar el muñeco. Lo saqué de la caja con guantes. Lo examiné. Olía mal. A humedad y algo más. Algo orgánico. En la espalda del muñeco había algo escrito con marcador negro ya descolorido. Un nombre, Víctor Salinas. Y una fecha, marzo 2010. Busqué en internet. Víctor Salinas. Tumbes. 2010. Encontré una nota de periódico local. Víctor Salinas había muerto en marzo de 2010. Tenía 42 años. Muerte súbita. Paro cardíaco. Sin causas aparentes. Era un hombre sano. Deportista. Su muerte fue una sorpresa para todos. Empecé a sentir que ese muñeco era algo muy malo. Algo que se había usado para hacerle daño a alguien. Quería tirarlo, pero mi madre me dijo que no. Que no se podían tirar esas cosas así nomás. Que había que quemarlas o enterrarlas con una oración. Que si simplemente lo tiraba a la basura, la maldición se quedaría en la casa. No le hice caso. Envolví el muñeco en bolsas de plástico y lo tiré al tacho de basura de la calle. Pensé que con eso se terminaba el problema. Estaba equivocado. 2 días después mi hijo mayor, de 12 años, empezó a quejarse de dolores. Dolor en la cabeza. En el pecho. En las piernas. Exactamente donde el muñeco tenía los alfileres. Lo llevamos al doctor. No encontraron nada. Le dieron analgésicos. El dolor no pasaba. Mi hijo empezó a tener fiebre. Vómitos. Se debilitó muy rápido. Luego mi esposa. Mismos síntomas. Dolores en las mismas partes del cuerpo. Fiebre. Debilidad. Y finalmente yo. Sentía como si me estuvieran clavando agujas por todo el cuerpo. Ardor. Punzadas. No podía dormir. No podía comer. Mi madre nos dijo que era el muñeco. Que al tirarlo sin ritual habíamos activado la maldición. Que ahora estaba afectándonos a nosotros. Que teníamos que encontrarlo y destruirlo correctamente. Fui al basurero municipal. Busqué entre toneladas de basura. Milagrosamente lo encontré. Las bolsas todavía estaban ahí. El muñeco intacto. Lo llevé con un curandero que mi madre conocía. Un señor que practica brujería tradicional. Cuando vio el muñeco se puso serio. Me dijo que era un muñeco de daño. Hecho específicamente para maldecir a alguien. Que quien lo hizo sabía lo que hacía. Que tenía que quemarlo en un ritual especial. Con hierbas. Con oraciones. Con ofrendas. Hicimos el ritual en el patio de la casa del curandero. Prendimos una fogata. El curandero echó hierbas al fuego.
tabaco, ruda, romero. Rezó oraciones en quechua. Luego tomó el muñeco y lo echó al fuego. El muñeco ardió, pero el humo que salió era negro, espeso, con un olor horrible, a azufre, a carne quemada. El curandero siguió rezando hasta que el muñeco se consumió completamente. Cuando terminó me dijo que estábamos a salvo, que la maldición se había roto, que los síntomas desaparecerían en unos días. Tenía razón. Al día siguiente mi hijo empezó a mejorar. Mi esposa también. Yo me sentí mejor. En una semana todos estábamos completamente recuperados. Pero la historia no termina ahí. Hace un mes recibí una llamada. Era un número desconocido. Una voz de mujer. Vieja. Rasposa. Me preguntó si yo había encontrado un muñeco en mi casa. Le pregunté quién era. Me dijo que era la persona que había hecho ese muñeco. Que había sido encargado por alguien para maldecir a Víctor Salinas. Que había funcionado. Que Salinas había muerto. Pero que el muñeco debía quedarse sellado. Que nunca debió ser abierto. Que al quemarlo yo había liberado algo. Algo que ahora estaba suelto. Le pregunté qué quería decir. Colgó. No volvió a llamar. Pero desde entonces cosas raras pasan en mi casa. Sombras que se mueven. Ruidos de noche. Sentimos presencias. Mi hijo dice que ve a un hombre en su cuarto. Un hombre con alfileres clavados por todo el cuerpo. Mirándolo. Sin hablar. No sé qué hacer. El curandero me dice que tal vez al quemar el muñeco liberamos el espíritu de Víctor Salinas. Que ahora está atrapado entre mundos. Buscando venganza. Buscando a quien lo maldijo. Pero mientras tanto, está en mi casa. Donde encontró su prisión. Y no sé cómo hacer que se vaya.